Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Desde los orígenes de la conciencia humana, se determinó que en las cavidades, los caminos que conducen al interior de la Tierra, a su centro, son lugares sagrados donde habitan seres sobrenaturales, deidades. Esto ocurrió ya hace más de 65.000 años, cuando todavía no éramos los Homo sapiens, no éramos todavía ese hombre sabio. Más adelante siguieron sus creencias, sus historias, sus mitos, desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia y los viajes a Concaronte hacia el Hades, hasta llegar a uno de los grandes visionarios, casi como un personaje profético como fue Julio Verne. ¿Saben que el interior de la Tierra, su corazón, continúa siendo uno de los grandes enigmas de la ciencia? Pues les invitamos a un viaje al centro de la Tierra. Comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas madrugadas aquí desde este estudio que tenemos el plató 1 de Aragón Televisión para Aragón Radio, donde tenemos este programa en formato streaming, posiblemente formato televisión y por supuesto desde el FM con un presentador pues un tanto averiado de la voz, ya disculparán, pero bueno, son cosas de los aires acondicionados y del verano. Presentamos mesa muy interesante porque vamos a hacer un viaje hacia un lugar extraño, un lugar que desde el origen del ser humano se cree que allí vive alguien, se cree que puede existir un contacto, se cree que puedes comunicarte con unos seres, algunos hablan incluso de los creadores, hablan de los dioses, hablan de los lugares del origen, otros directamente hablan del mal, hablan del infierno, hablan de ese inframundo. Pero bueno, abrimos mesa. Profesor Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho y compañeros de mesa. Pues estoy muy bien y además con ganas de hacer este programa porque creo que es un tema interesantísimo y en el que vamos a contar muchas historias y vamos a dar muchos datos que yo creo que a la gente le va a hacer que pensar. Pues seguimos. Silvia Ladrero, ¿qué tal? Comenzamos temporada. Ajá. Buenas noches. Y bueno, pues lista para descubrir muchas cosas de algo tan desconocido para nosotros como es el centro de la Tierra. Seguimos. Daniel Higueras, Mr. Creel, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho, amigos. Hoy mesa de debate intenso, porque la gente igual conoce mucho el tierraplanismo, pero no el tierrahuequismo. Maravilloso. Es algo que nos hablaba Julio Verne, como bien has dicho ya, ¿no?, en esa novela maravillosa. Así que muy interesante la gente que se predisponga a aprender hoy, sobre todo. Pues hoy nos acompaña nuestro doctor en historia, Javier Nicolás. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, nada, agradeceros que me hayáis invitado a hablar de este apasionante tema, la Tierra Hueca. Y bueno, yo incidiré en algunos aspectos bastante desconocidos y creo que puede interesar a la audiencia. Pues yo me quiero remontar a los orígenes, a donde yo creo que empezó todo, esa creencia, hacia el mundo de los dioses, de las deidades, hacia un mundo sobrenatural. Bueno, he tenido la suerte, Dani también entró conmigo en esa caverna enigmática en Montecastillo, la Cueva del Castillo, la Pasiega, las monedas. Bueno, al final son lugares donde empieza todo, donde hay alguien, niños, mujeres, hombres, adultos, la vejez, que decidieron plasmar sus manos o llegar hasta los lugares más inhóspitos para tener un contacto con algo, alguien que estaba detrás de esa corteza terrestre, que detrás de esa roca, que no es fría, que tiene una temperatura, pues como dicen, casi del vientre materno, es donde se cree que están esos personajes, esas deidades. Así que son unos viajes apasionantes donde algo tenía, que necesitaban y tenían esa obligación moral de llegar hasta el final de una caverna para comunicarse con algo. O sea que realmente los viajes al centro de la Tierra, a lo que se consideraba como el núcleo de la Tierra, cuanto más iban avanzando en esas cavidades, en esas cuevas, pues resulta que
cuando hubo un chispazo, el hombre empezó a soñar, empezó a creer, empezó a tener ese don del arte, empezó a tener diferentes conocimientos, o directamente aquel que creíamos que era una bestia, un animal, como era el neandertal, cosa que es incierta, pues ya creían en ese punto del centro de la Tierra. Pero quiero comenzar con un audio de nuestro compañero Iker Jiménez, que él se ha querido sumar a este programa para dejarnos diferentes connotaciones y poder comenzar con este gran enigma. Hola, ¿cómo estás, querido Nacho? Un abrazo para ti, para todo el equipo y esperando como agua de mayo esa sección que va a ser un pelotazo abandonalia en Cuarto Milenio próximamente y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta noche en Abismo. Bueno, la creencia de los mundos habitados interiores es tan antigua como las primeras representaciones humanas. Es más, da la impresión de que nuestros ancestros más lejanos pensaban que las cuevas umbrías eran territorios donde era posible la conexión con el otro mundo. Y además esto ocurrió de forma global en diferentes continentes, sin conexión ninguna. Quiere decir que nuestro cerebro está predeterminado, prediseñado para tener un tipo de creencias y un tipo de herramientas para acercarse a esas creencias. Porque enseguida, en cuanto imagino se cumplió el asunto de la alimentación y la reproducción, lo que vino a colación a este ser humano sorprendente es qué es todo esto, dónde están las respuestas y si podemos tener algún tipo de atajo para encontrarlas. Y la llamada a los dioses fue permanente, pero es muy curioso porque desde las primeras pinturas rupestres hasta las primeras culturas avanzadas, la conexión, el encuentro, tenía que producirse bajo el terreno, en las cuevas, en el inframundo. La idea de inframundo, como bien saben tus oyentes, viene de muy lejos. Los seres moraban mucho antes de que se creyese en un cielo o un infierno, moraban bajo las rocas, bajo la superficie. Había que adentrarse mucho. Yo, en las exploraciones, que no son pocas, que he hecho de cuevas rupestres en España y en Francia, me he dado cuenta de la obviedad. Es decir, el lugar donde el chamán entraba con su antorcha era como una especie de pasadizo que había que tener mucho valor para recorrerlo, con todos los fantasmas de unos cerebros prácticamente nuevos y temerosos, imagino, de su entorno, y arrastras, y a veces en posición casi fetal, llegaban hasta un lugar, unas primitivas capillas, donde están esos orantes que claman al cielo, esas figuras monstruosas en ocasiones, o esas manos que, como dijo en su día el gran experto, el universal experto y el más célebre del siglo XX, Jean-Claude Iker, es que las paredes hablaban. No es una metáfora, no es una forma poética, es que para ellos las paredes hablaban y tenían un mensaje. Es decir, la propia cueva, perdón, era una especie de organismo viviente. Por supuesto moraban los espíritus, por supuesto moraban las entidades, por supuesto moraban los protodioses, pero la propia membrana de la cueva, en ese ambiente tan especial que hemos vivido muchos, tan singular, tan de paz y a veces de terror, era en sí una especie de ser vibracional que conectaba con ellos. Y en la cueva se tomaban las decisiones, y en la cueva se tenían las visualizaciones, y en la cueva llegaban los miembros de la otredad, que eran otro mundo que se manifestaba. Toda la espiritualidad, la religión, el lenguaje, la capacidad de hacer simbología, la abstracción, todo eso nace en las cuevas y desde luego no lo hemos aprendido al aire libre, no lo hemos aprendido en otros lugares más diáfanos. Algo debía pasar en las cuevas que estos seres humanos del pasado detectaban. ¿Podemos detectar nosotros algo de eso? Bueno, cuando bajas en las cuevas, desde luego hay una sensación muy curiosa y es que penetras en otro mundo y a la media hora ya estás realmente aislado de todo ese ruido que habitualmente nos envuelve. Se dice que las pesadillas en las cuevas son las peores que existen. Hay un experimento de alguien que tras 240 días en una cueva relató cómo hacia el día 55, esto me llamó siempre la atención, vio un esqueleto de espaldas. Un esqueleto que caminaba como ser viviente de espaldas, que no le hacía caso, como si fuera un morador de esos mundos subterráneos. Luego las pesadillas fueron acrecentándose en una especie de delirium tremens del aislamiento. La oscuridad, los propios sonidos de la cueva, la temperatura, que se parece mucho, dicen, a la que tiene exactamente el feto en el útero materno. Si algo yo he visto es la sensación de que para los antiguos eso era volver a la madre. Pero en esa madre
estaban los misterios, los secretos. Las invocaciones se siguieron haciendo en las cuevas. Los primeros griegos hacían las invocaciones en las cuevas. El encuentro con las criaturas mitológicas o los dioses buenos o malignos eran en las cuevas. Las curas del sueño para ver más allá y sanarse eran en las cuevas. Es que todo lo importante y lo espiritual eran en las cuevas. Y esto, que nos puede parecer una cosa baladí, pues representa nuestra forma de pensar, claro, nuestra forma automática y nuestra forma desgajada de cualquier tipo de espiritualidad. Pero durante 2000 años no, y 20.000 antes, diría 22.000, el ser humano estaba absolutamente conectado con eso. Y todo lo que nos permitió progresar y ser una especie elegida, una especie diferente a las demás, se fraguó en esa vida espiritual de las cuevas, donde podías aproximar la mano, siendo mujer, niño u hombre, y lo otro te contestaba. Así que, querido Nacho, más muestra de que bajo tierra había otra humanidad, yo creo que no la hay. Quien vea las pinturas rupestres, quien vea ese tipo de manifestaciones pictóricas que no tenían ningún sentido y que iban mucho más allá de lo que han creído ver con situaciones de caza o situaciones absolutamente terrenales. Los grandes expertos de verdad del arte rupestre saben que las cuevas eran los primeros templos, a diferencia de los templos posteriores, donde la idea de Dios era muy lejana, donde la idea de los dioses era algo inalcanzable. En las cuevas, como todo origen, estaba todo al alcance de la mano. Fíjate, Jaime, los lugares más sagrados del mundo, ¿no? Y al final parece que la humanidad comienza creyendo que hay vida bajo la tierra. Esto es maravilloso. Pues sí, efectivamente, bueno, pues la teoría de la tierra hueca es una de las madres de las teorías de la conspiración, ¿no? Quien defiende esta teoría, pues al final está postulando que hay aberturas por los polos por los que se puede acceder a la Tierra, ¿no? A nuestro planeta, y que estas aberturas están además ocultadas por los gobiernos del mundo, pero confabulados con esas civilizaciones que viven en el interior, que además de esas dos aberturas tendrían también, pues bueno, grutas naturales e incluso túneles artificiales para comunicarse, pues, con el interior de la Tierra. Hay varias teorías respecto a ese modelo de tierra hueca, porque al final ha habido muchos autores a lo largo de la historia, ahora comentaremos algunos, que han hablado sobre este tema, ya sea en sus libros o incluso algunos en estudios más o menos serios, en los que planteaban modelos diferentes. Uno de ellos, quizás el más extremo, es el que vivimos en un planeta que está totalmente hueco y que además tiene un sol interior donde situaríamos ese núcleo de la Tierra que, según los geólogos, está ahí, que es de hierro fundido, ¿no? Bueno, es un enigma, no sabemos todavía de qué es, ¿no? Hay algunos que incluso por eso he dicho hablan que puede dicen, ser cristalino. Por eso he dicho que es lo que dicen los geólogos, no que lo diga yo. Hay otra teoría que es la que nos cuenta que el mundo realmente no es que sea hueco como una pelota, sino que es parcialmente hueco, en el que hay grandes cavidades, o sea, cavernas inmensas, y que éstas pueden estar habitadas también por civilizaciones. En muchos casos de ellos hablan de civilizaciones más avanzadas que la nuestra, incluso les atribuyen los ovnis, y son todos aquellos que normalmente cuando se ven luces extrañas o fenómenos paranormales en un volcán atribuyen a estas civilizaciones que utilizan los canales, los túneles de magma para poder salir a la superficie con sus naves, y que es lo que vemos. Y luego hay otra teoría que dice que la Tierra está compuesta de diferentes capas concéntricas, por así decirlo, y que entre cada una de ellas hay diferentes atmósferas en las que, bueno, pues normalmente los defensores de la Tierra hueca siempre defienden que existen estas civilizaciones en el interior. Es verdad que en la antigüedad la realidad de la Tierra hueca era algo prácticamente indiscutible. Tenemos desde el Hades griego al Svalbard nórdico o el infierno cristiano. No había ni una sola religión en este mundo que no tuviese y dase por sentado que la Tierra estaba hueca, y además incluso tenían nombrados diferentes lugares y qué es lo que ocurría en cada uno de ellos, y por supuesto que seres la habitaban. Pero si nos vamos al origen de las teorías, dejando de lado lo que serían las creencias religiosas, tenemos que Edmund Halley, al que conocemos más por el descubrimiento del cometa, en 1692 plantea la idea de que la Tierra es hueca y que además tiene
un caparazón, por decirlo de alguna forma, o que se configura como un caparazón hueco de 800 kilómetros de espesor, que tiene 2 capas internas concéntricas y otro núcleo más en el interior. Este señor, Halley, es el que defiende pues, esta teoría que he comentado de las capas concéntricas con diferentes atmósferas, y además va un poquito más allá y nos habla de que él considera que además cada una de esas capas tiene sus propios polos magnéticos, en tanto que cada una de las capas giraría a diferentes velocidades respecto de las demás. También él defendía que había aberturas en los polos y que cada una de las capas tenía su abertura, y que el escape de gases de esas capas inferiores era lo que provocaban las auroras boreales. Luego tenemos a Sprincown y Billy Ley, que en el libro Tierra más allá afirmaban que Euler había propuesto la Tierra hueca, no con, digamos, la teoría Un gran matemático, además. que tenía Halley de las múltiples capas, sino lo que tenía era simplemente, digamos, el armazón con un sol interior que además cifraba en 1000 kilómetros de diámetro. Estos autores pues también dijeron que otro investigador, Simpson Leslie, todavía ampliaba la idea de Euler y decía que podía haber un sistema binario de soles en el interior. Además, Euler habla de una posibilidad de una civilización avanzada, que estuviese iluminada por ese sol, ¿no? Luego tenemos a Cleese, que quizás es uno de los autores más famosos, que en el siglo XIX, en 1818, sugiere que la Tierra consiste pues, en una burbuja hueca de 1.300 kilómetros de espesor con aberturas de 2.300 kilómetros de ancho en los polos y con 4 capas internas que, como digo, también a su vez estaban abiertas. Es quizá uno de los más famosos defensores de la Tierra hueca a nivel histórico, porque además propone una expedición al Polo Norte para comprobarlo. Es decir, bueno, yo he propuesto esta hipótesis, vamos a ver si realmente existe esta abertura, pero el presidente de los Estados Unidos de aquel momento pues prohibió esta expedición, nadie sabe por qué. Pero Nunca, bueno. yo creo que nunca se han atrevido a inspeccionar todo aquello. Fíjate, Siemens habla de un fluido elástico que pueda estar un poco entre esas 4 esferas habitadas que él hablaba. Pero fíjate, al final decimos, ¿hasta dónde se ha llegado en la perforación de la Tierra? Bueno, pues el mayor pozo es el pozo de Kola en Siberia, que son 12.262 metros, poco más de 12 kilómetros, que eso corresponde al 0,1% del diámetro terrestre. Entonces, se ha llegado prácticamente a una capa superficial, no se ha podido ir a más. Aquí dijeron pues, que tenían un problema, no podían perforar, y hay unas fotografías geniales donde está una tapa soldada, casi como una gran tubería de gas que permanece allí soldada en el tiempo. Pero bueno, Javier, es un clásico que han perseguido prácticamente todas las culturas, e incluso, a mí me sorprende mucho, ¿no? También la cultura la más reciente es lo que estamos persiguiendo. Sí. A ver, yo quería comentar que, bueno, no solo Halley, sino incluso Boyle y Newton y Kepler también juguetearon con la idea de la Tierra hueca, o sea, que está hablando de pesos pesados, ¿eh? Pero es verdad que en la intrahistoria, el primero que habló de la Tierra hueca, digamos, en ya lo que es el mundo posterior, es en el siglo XIII, un tal Bartolomeo Anglicus hace una obra muy seria en la que ya es el primero que menciona el nombre Tierra hueca, ¿no? En el siglo XIII, que no está mal, ¿no? Y luego estaría Athanasius Kircher, que también habló de la Tierra hueca. Luego ya vendrían todos estos que habéis mencionado vosotros, ¿no? Pero efectivamente donde más se desarrolla todo esto es a raíz de Julio Verne, que fue el que populariza la Tierra hueca, el viaje al centro de la Tierra, y que quiero hablar después, sobre todo y ante todo, y por encima de todo, el amigo Bulwer Lytton con su obra La raza venidera, que ahí habla de la Tierra hueca, habla de todo lo que había dentro, de la energía Brill, él se inventa el término Brill, que es la energía, y ese para mí es el clímax de todas las historias de la Tierra hueca. Claro, el tema de Julio Verne como ese gran visionario, al final es, como he dicho, casi profético, porque se cumplen sus visiones y el tiempo le da la razón en su creación de posibles inventos, esas fábulas que él tenía, pues resulta que es la forma luego de llegar a los lugares, resulta que prácticamente clava las fechas y él se cumple todo, ¿no? Al pie de la letra.
Y él publica en 1864 ese viaje al centro de la Tierra, donde son las aventuras de Lindenbrock con su sobrino Axel y el guía Hans, y que lo inicia en un volcán que es Sneffels en Islandia y concluye en el Etna en Italia. Esto es muy interesante, porque cada día se descubren más cavidades ultrakilométricas subterráneas, donde ahora sí que están completamente de acuerdo en esa especie de queso gruyère que sería nuestro planeta, y que podríamos conectarnos en diferentes partes del mundo de forma subterránea. No quiere decir que nuestro cuerpo pueda andar perfectamente, pero los fluidos, el agua, los líquidos, sí que pueden perfectamente estar compenetrados, y galerías que pudiesen unirse. O sea, que el centro de la Tierra es uno de los grandes enigmas. Y claro, pues él al final, lo bonito es que encuentra plantas, encuentra mares, encuentra materiales, encuentra criaturas, de lo que luego incluso personalidades con una credibilidad tremenda, ¿no?, desde el punto de vista casi militar, nos han hablado de diferentes casi criaturas o naturaleza perenne que aparece en puntos donde no debería de existir. Pero, Silvia, sí que se encuentran incluso ecosistemas en lugares donde no deberían de existir, por lo menos por las condiciones tan extremas que tienen estos puntos. Desde luego, y no hace mucho que se ha descubierto el ecosistema más antiguo del planeta en una mina de carbón en Illinois, en las minas de Springfield. Qué gran lugar. Que pertenece a la época del carbonífero, porque claro, al final el carbón, las minas de carbón, pues es un combustible fósil que pertenece a la historia, es la parte de la naturaleza de la historia. Entonces, esta época del carbonífero es de la era paleozoica, es el primer periodo geológico que lo podemos datar entre el 359 a los 299 millones de años, casi nada. Me encantan esas dataciones, son 200 y pico millones de años. No sé por qué no han puesto 300, ¿no? O una coma. Sí. Bueno, pues son el geniales. caso es que es el más antiguo ecosistema que se conoce hasta ahora. Está solamente a 300 metros de profundidad. Es curioso, y podríamos describirlo como una Pompeya botánica, que es así como lo definía su descubridor, de Michel, un paleobiólogo del Instituto Smithsonian en Washington, que tanto le gustan estas universidades e institutos a Jaime. Bueno, y allí se sabe De Miskatonic. que bueno, pues que había coníferas y otros helechos o algo parecido a los helechos que conocemos hoy en día, que al final es la especie más antigua que tenemos en la Tierra, y que podían llegar a alcanzar hasta 30 metros. Se han encontrado pocos restos animales, pero se cree que pudo vivir allí libélulas gigantes y ciempiés de hasta 3 metros. ¿Qué pasó con este bosque bajo la tierra? Pues se supone que era un bosque evidentemente en aquel momento sobre la tierra, y un terremoto hizo que se hundiese el nivel del suelo. Se llenó de agua y de fango porque estaba pues como en una zona de ciénagas muy húmeda, y ese fango conservó dentro, tapó todos los troncos, la vegetación, dejando esos moldes, ¿no? Podríamos compararlo con la forma de hacer escultura, ¿no? Con el vaciado, con la técnica del vaciado. Bueno, pues esto ocurrió con el barro, con esos árboles quedando marcados, y hasta que se convirtieron en piedra. Con lo cual, ¿qué pasa con la piedra? Pues que al final pesa tanto que todo eso hace que se vaya prensando esa vegetación, se absorbe el agua y el hidrógeno hasta que se termina cociendo por las altas temperaturas de esas reacciones químicas, ¿no? que provoca la absorción del hidrógeno. Y así es como se ha conservado hasta hoy en día. En ese techo de esa mina actual de carbón se puede ver perfectamente la silueta de las hojas, como si fuera una noche estrellada. Pues en vez de estrellas tenemos fantásticas hojas, fantásticas marcas de lo que ocurría allí hace tantísimos millones de años, hace 307 millones de años. Me sorprende mucho en que hayan
tan poca credibilidad muchas veces en que puedan existir fauna, flora en el interior de la Tierra, cuando hablan muchas veces, y bueno, es que están carentes de luz. Bueno, pero es que vemos las especies abisales en los océanos que no pueden vivir con luz. Entonces, bueno, se han adaptado a esos medios. Esos medios, si los sacas si los iluminas, esas especies mueren. Entonces, ¿por qué no especies completamente adaptadas a una profunda oscuridad o simplemente con la iluminación también que tiene la radiación terrestre, ¿no? Por eso cuando se investigan aquí cerquita, en Canfranc, en la antigua línea del tren donde se investiga esa materia oscura, pues porque está dentro de la Tierra a una gran profundidad, más de 800 metros lineales, para evitar esa contaminación que podamos tener de todas las partículas que vienen desde el universo. Pues fíjate que hablando precisamente de esas especies tan extrañas, se descubrió en otra mina también, pero en este caso en la zona de Sudáfrica, que están todas esas minas de oro tan famosas, ¿no? En la mina concretamente de Mopteng, allí se descubrió la primera bacteria, el primer ser vivo capaz de vivir en completo aislamiento. ¿Esto qué es? Pues que es capaz de vivir sin oxígeno y en completa oscuridad. Hasta ahora se sabía que, como estabas diciendo, hay especies que viven en completa oscuridad. Pero esta es la primera bacteria que no necesita nutrientes de su propio entorno para sobrevivir. Esto podemos demostrarlo a nivel científico, porque además es una bacteria que se sabe que no ha estado en contacto con la superficie de la Tierra desde hace por lo menos 1 millón de años. Pero, claro, cualquiera que tenga estas teorías de si existe civilización o no dentro de la Tierra, podría decir incluso que también puede proceder de fuera de la Tierra, porque a 550 metros bajo la Tierra de Denver se ha descubierto que hay polvo y materiales espaciales. Con lo cual aquí tenemos ya 2 cosas que se encuentran, el exterior y el interior de la Tierra más profundo. Claro, nosotros me llama mucho la atención el ser humano como es, la cantidad de información que tiene de fuera de nuestro planeta, del cosmos, y la mínima, o por no decir completa desinformación de lo que es nuestro propio planeta, la Tierra. Parece que no hay interés en colonizar, en buscar novedades, pero posiblemente la riqueza la tengamos en nuestro planeta, en una zona interior que todavía no ha sido descubierta. Claro, fíjate tú, a lo que estaba diciendo Silvia, me ha recordado, ¿no? Que sí, que entronca con eso, que buscamos vida en el exterior, siempre bajo esa soberbia humana, ¿no? De entender la vida como nosotros la llevamos y la comprendemos. Puede haber otros medios de vida que ni requieren oxígeno, ni requieren agua, por ejemplo, para formarse, para crearse y para sobrevivir. Y esto pues puede enlazar con la Tierra, con los intraterrestres, con todas estas teorías de las que estamos hablando hoy, ¿no? Todas estas civilizaciones que, por ejemplo, Jaime decía, ¿no? Que había estas como tecnológicamente muy avanzadas y con estas cortezas que se mueven simultáneamente pero en direcciones diferentes. Hay una teoría que incluso aborda, que dice, o sea, pero ¿qué requieren estas civilizaciones para poder, qué energía para poder sobrevivir, para poder crecer tecnológicamente incluso más que la nuestra, ¿no? Incluso se ha llegado a decir, se ha llegado a apuntar que el núcleo terrestre, como bien decíais, que podía ser un sol o un sistema binario de soles, utilizar una especie de que esas cortezas fueran una esfera de Dyson, que absorben esa energía. O sea, hasta ese límite, digamos, ¿no? Yo creo verdaderamente que obviamente la Tierra no está rellena, hay cavidades muy grandes, no que sea totalmente hueca. La idea tan romántica de una civilización que pueda surgir de ahí, o cuando le parezca, o cuando estime oportuno, como también lo ligan muy bien a los atlantes, ¿no? Y a la civilización egipcia, con esas pirámides, toda esa ayuda que se supone que pudieron tener, que podía venir de dentro de nuestra tierra, de las entrañas. Yo creo que verdaderamente son ideas muy románticas, porque el ser humano, al fin y al cabo, es así, ¿no? Esto es muy aburrido. A mí me parece, principalmente a mí, y personalmente me parece maravilloso poder acogerme a una de estas ideas, ¿no? Que yo considero pues que son, desde un punto de vista humano, son maravillosas y nos hacen pensar o nos hacen mantener incluso la esperanza de que no todo es lo que vemos, no todo es lo que tocamos. Incluso, fijaos, me he acordado con esto de la bacteria que decía Silvia, ¿no? Esto te lo cogió Sir Ridley Scott y te hizo una película, se llama Alien. O sea, puede vivir sin respirar, puede en completa oscuridad, en un estado de inanición. Lo activas. O sea,
me parece increíble que está dentro de nuestra Tierra, no está en el espacio exterior, ¿no? Parecen reflexiones muy interesantes como estamos teniendo hoy y de las que hablaremos porque son para pensar. Javier, ¿qué nos cuenta la historia sobre todo esto? A ver, lo que es la historia en sí, el siglo XIX, a través del de Julio Verne, hay estudiosos que empiezan a perfilar esa tierra hueca, a ver si es verdad que existe. Pero sí que es verdad que el siglo XIX fantasea mucho, ¿no? Ellos lanzan teorías, como sobre todo este del Bulwer-Lytton, que dice que hay una civilización interna, que hay un sol interno, la energía abril, ¿no? Pero no deja de ser fantasía. Es decir, desde un punto de vista, digamos, puramente histórico, hay que ir mucho más allá, ¿no? A otros autores que han, por ejemplo, El dios humeante de Emerson. Bueno, ese libro además se acaba de publicar, Sí. esa reedición que Dios humeante. de la editorial EAS. Eso es. Entonces, este Emerson lo que hace, cuenta como si fuera verdad que hay un tal Olaf Jansen, un noruego que ha llegado a la Tierra Hueca y lo cuenta como si hubiera pasado realmente, ¿no? Yo estaba allí, yo lo he visto unas seres gigantescos, una vegetación exuberante. Pero claro, ¿esto es creíble? Pues no lo sé, ¿sabes? Este es el problema. Entonces, no hay documentos, ¿eh? Bueno, cuando luego hablemos del tema ya posterior, el tema de la Segunda Guerra Mundial y eso, ahí sí que ya se aproxima un poco más, ¿no? Y cuando las historias del almirante Byrd, ¿no? Y Giannini, entonces ahí quieren hacerlo una historiografía, pero a mi juicio hay muy pocas casillas muy endebles desde un punto de vista historicista, ¿eh? Pero en la Segunda Guerra Mundial se busca encontrar vida o accesos a un centro de la Tierra. Bueno, de esto nos va a hablar mejor Javier, porque además uno de mis intereses para estar hoy aquí es escucharle hablar sobre eso. Pero bueno, ya sabes que en la Segunda Guerra Mundial y en el Tercer Sabemos que Reich, por el resto, pues ahora mismo estarías en otro sitio. el esoterismo era una parte muy importante de todo lo que hacían, y a través de la NNRB pues llevaban a cabo muchas investigaciones pues que a día de hoy nos pueden parecer una locura, pero que ellos trataban de forma bastante seria, de forma científica, además con gente bastante preparada. Efectivamente, tenían la costumbre de investigar según qué leyendas, y es muy famosa la expedición al Tíbet, en la que sí que se cuenta la leyenda que a lo que fueron es a ver si podían contactar con ese rey del mundo, esa civilización que viviría en Agartha, ¿no? Pero claro, ¿dónde empieza la investigación de la NNRB, digamos, de forma seria, y dónde empieza la fantasía que durante 70 años la gente ha ido creando alrededor, ¿no? Y de la atmósfera que, bueno, yo no sé si habéis visto últimamente documentales sobre ovnis, los egipcios, los sumerios y tal, pero siempre aparece algún nazi por algún lado. O sea, en todo estaban metidos los nazis. Yo creo que menos en la Liga Española de Fútbol Profesional están metidos absolutamente Bueno, y en depende del todo. equipo que seas, te dirá que sí. Ah, bueno, y depende del equipo que sea también. Pero sí que es verdad que hubo una expedición a la Antártida con el barco Nueva Suabia que sí que bueno, pues investigaron, hicieron una expedición antártica, lo investigaron, y es la que da pie también a que los nazis han encontrado un acceso en la Antártida a la Tierra Hueca y han montado esa famosa base que luego pues se enlaza con la operación High Jump que dirige el almirante Byrd, los platillos volantes, los submarinos perdidos, y que incluso hay algunas asociaciones actuales que son relativamente serias, que a mí me sorprende porque defienden, concretamente la Sociedad de la Investigación de la Tierra Hueca de Ontario, que descubrió que 2.000 científicos alemanes y aproximadamente 1 millón de personas habían desaparecido. O sea, no eran de los que habían sido captados a través de la operación Paperclip o las operaciones soviéticas de captación de talento. Estos directamente habían desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial, y lo hilaban con la posibilidad de esa base antártica nazi ya enclavada en lo que sería la Tierra Hueca, y que, bueno, donde hay una civilización que supuestamente visitó Byrd. Pero como digo, seguro que Javier nos lo cuenta mejor y nos lo puede Entonces, ampliar. claro, Javier, se busca el acceso al interior de la Tierra, Bueno. o por lo menos intentar saber qué hay ahí dentro. A ver, el tema de la NNRB y todas las entradas a la Tierra Hueca, hay mucha fantasía. Los amigos franceses, Pauwels y Bergier,
que son los culpables de muchas de estas historias, ¿no? En el retorno de los brujos. Se inventan muchas cosas. Luego, nutridas con el amigo Sendovsky, ¿os acordáis? Bestias, hombres y dioses, que decía que había una serie de galerías entre Lhasa, la capital del Tíbet, y Shambhala, que estaba en el desierto de Gobi, que Blavatsky también fomentó eso, ¿no? Bueno, a todo eso le pones una esvástica y tienes... Bueno, entonces, no, es verdad. El viaje de expedición al Tíbet de Schaeffer no tiene nada que ver. No, o sea, no fue a buscar Shambhala ni Agartha, para nada. Ellos fueron a investigar sobre todo los orígenes raciales de esos indoarios que pasaron por la India, el origen de la esvástica, hicieron, además, cogieron muchas muestras de animales, de plantas y demás, y probablemente había cosas de espionaje. Pero yo te puedo asegurar que no existe, y desde el punto de vista de NERVE lo conozco sobradamente, no existe un documento, ya sé Jaime, de que hubieran ido a buscar ni Shambhala ni Agartha. En cuanto a la Nueva Suabia, pasa lo mismo. En el año 39, este barco que va hasta la Antártida, que tomaba posesión de parte de la Antártida por parte del Tercer Reich. Bueno, yo tengo el listado de pasajeros de ese barco y tengo el listado de la gente que colaboró con la NENERVE, que son más de 300. Y a bordo de ese barco no había nadie de la NENERVE. Ergo, pues, punto. Para mí no hay más. Y por último está el tema del submarino, que esto lo podemos dejar al final, el submarino famoso que dicen que hay una carta que llegó a la Tierra Hueca, que es esa carta que supuestamente confirma que hay una Tierra Hueca. Pero si quieres lo dejamos hacia el final, esa carta. Perfecto, perfecto. Silvia, hablábamos también del planeta Tía. El Teia. Bueno, es que, claro, hay muchos descubrimientos, Sí, que ¿no? la tía era de Mortadelo y Filemón. Sí. Hacemos nosotros aquí. Hay muchos descubrimientos por parte de geofísicos, de geólogos, de biólogos. Y es curioso porque se encontró una parte del manto de la prototierra que era más denso que lo que es lo habitual, ¿no? Entre un 2 y un 3,5% más denso. Entonces, esto se atribuye a que puede ser parte del planeta Theia, que es un cuerpo del sistema solar más o menos del tamaño de Marte, que chocó con la Tierra primitiva. Entonces de ahí, por ejemplo, salió la Luna y también entró parte dentro de nuestro núcleo terrestre. Entonces eso es lo que creen que han descubierto, esa parte de ese asteroide, con esa densidad tan extraña y que no saben cómo explicar científicamente y por qué en nuestro núcleo existe una parte con una densidad diferente. Bueno, al final yo creo que no sabemos ni el 1% de lo que tenemos en nuestro propio planeta. Estamos buscando siempre fuera de él, supongo que también por buscar otras alternativas, ¿no? Para si algún día esto revienta, pero bueno, tenemos que ser muy conscientes de que es que no conocemos nada de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia historia, de nuestra propia creación. Pero al final el ser humano siempre se ha protegido y se protege de cualquier guerra, cualquier problema que haya en el interior de la Tierra. Es la única protección que tenemos. Bueno, desde luego, protección frente a invasores de otro sitio, como se utilizaban, por ejemplo, las cuevas para defenderse de otras tribus, o en caso de protegerse del sol, de las inclemencias meteorológicas, desde luego el interior de la Tierra, esas cavernas, esos abrigos en la roca, obviamente desde los principios, los orígenes del ser humano, se han utilizado. O los búnkers. O los búnkers a día de hoy. Al final, efectivamente, es el mismo concepto, claro. una caverna artificial, ¿no? Correcto. Pero bueno, es que realmente... No, fíjate, la cueva Mamut tiene 685.000 kilómetros. O sea, que es una locura. Pero claro, fíjate, cogiendo un poco el hilo de lo que decía Silvia, ¿cómo sabemos lo que hay en el interior de la Tierra? Ya sea hueca, ya sea maciza, ¿cómo lo sabemos? Porque como tú bien decías, solo se han excavado 12.200 metros en el Pozo de Kola, en Rusia. Y pararon la prospección, que decías, ¿no? Es que hay una tapa ahí soldada, que además pone el récord y tal, ¿no?
porque decían que las brocas que utilizaban, que eran las similares a las de las prospecciones petrolíferas, que van enganchando una con otra, que no aguantaban la presión y el calor y terminaban rompiendo. Muy bien. O sea, hemos llegado a 12 kilómetros de Eso porque profundidad. no llamaron a Bruce Willis, si no, baja más, ¿eh? O a Chuck Norris. A Chuck Norris. Pero bueno, hemos llegado a 12 kilómetros de profundidad. Perfecto. Lo único que sabemos del interior de la Tierra viene por dos fuentes. La primera es la de los geólogos, que miden la vibración de la Tierra y el escaneado que pueden hacer hasta cierto punto. Y el otro es el material que expulsan los volcanes. Es lo único con lo que podemos saber de qué está compuesta la Tierra. Si nos vamos al material que expulsan los volcanes, es roca líquida. Puede tener un tipo de composición u otro, pero al final es bastante similar. Y si nos vamos a lo que nos dicen los geólogos, habría que ver exactamente qué precisión pueden tener, porque ellos hablan normalmente de que, o por lo menos uno de los argumentos que siempre esgrime la ciencia oficial para refutar que la Tierra es hueca, es que a través de la vibración de la Tierra, concretamente de los terremotos, ellos pueden detectar dónde ha sido el terremoto, a qué profundidad y tal, y eso solo se puede hacer porque la Tierra es sólida y la vibración, digamos, que se puede transmitir, de forma que en un cuerpo hueco la vibración sería totalmente diferente o directamente esa vibración no podría digamos, transmitirse. Entonces, claro, es que una prueba científica que al 100% nos asegure que la Tierra es tal y como nos lo cuentan, no existe y no puede existir a día de hoy. ¿Vale? Entonces, claro, ¿la Tierra es hueca o la Tierra es sólida? Yo no lo sé, pero yo sí que creo que hay unas cavidades enormes. Cada vez se encuentran, como bien dices, más cuevas. Según se va bajando más, se encuentran cavidades más grandes. Y por supuesto que han podido dar lugar, quizá no a esas civilizaciones más avanzadas a las que se les atribuyen los ovnis, pero sí que en momentos dados civilizaciones primitivas hayan entrado en las cuevas y hayan, digamos, instalado sus asentamientos de forma permanente en lugares realmente inaccesibles, y por lo tanto podríamos estar hablando de civilizaciones intraterrestres en tanto que han vivido en el interior de la Tierra. Yo creo que es bastante posible y además tendría bastante lógica, ¿no? Si una civilización encuentra una gran cavidad que puede habitar y que está protegida absolutamente de todo, claro, ¿por qué no lo van a utilizar? No se ha atravesado nunca la corteza, o sea, la corteza terrestre. Es decir, bueno, pues van ampliando las temperaturas y llegan a miles de grados, posiblemente sea imposible, la presión, etcétera, la presión que nosotros la podemos comprobar en el mundo submarino, es imposible la vida humana nuestra, ¿no? Salvo que hubiese una adaptación de miles de años. Pero claro, hay lugares, no sé, si pasas a corteza terrestre y puedes tener condición de vida humana en algún sitio. Ese es el gran enigma. Claro, la adaptación humana, porque... La adaptación y las condiciones, claro, porque al final estamos viendo que todo tiene una adaptación. Sí. Al final, el tiempo, pues, el ser humano ya sabemos pues que hay extremidades, partes del cuerpo pues que directamente van desapareciendo por el desuso. Las muelas del juicio prácticamente ya no se utilizan, pues porque ya no desgarramos la carne ni comemos de forma más salvaje, ¿no? Ahora pues, lo cocinamos, lo damos todo mucho más sencillo para nuestra mandíbula. Los dedos meñiques prácticamente también de los pies se van modificando. Entonces, todo nuestro cuerpo, incluso vi un estudio hace poco de cómo iba a ser el ser humano en pocos años, pues completamente curvo, pues porque estamos todo el día sentados, trabajando con ordenadores, etcétera, ¿no? Entonces nos adaptamos a nuestro medio y nos adaptamos a las necesidades que nosotros tenemos en tan poco tiempo, en un lapso tan breve. Pero claro, en tantísimos miles de años, pues, ¿por qué no adaptarse el cuerpo humano a temperaturas inhumanas? Sí, o que se nos antojan inhumanas a nosotros, porque somos los que estamos en la superficie, ¿no? Bueno, Julio Verne ya coqueteó con eso. Somos los peces que respiramos, ¿no? Pero debajo de esos delfines que respiran, que salen, hay infinidad de especies. Yo lo puedo comparar con el mundo de los mares. Con el abismo, sobre todo. Tú ves los peces perfectos que necesitan la luz solar, que necesitan ese oxígeno del agua, que necesitan mucho salir a la superficie.
pero luego te encuentras abajo cosas que son insondables e impensables y sin duda parecen criaturas de alienígenas completamente. Bueno, es que para nosotros lo son alienígenas, son desconocidas, cada día se descubren muchas nuevas especies de críptidos, lo que pasa es que no son noticia. Entonces, ¿quién te dice? Yo es lo que decía antes, ¿no? A mí me parece una idea muy romántica, me parece pues que coquetear con todo eso es maravilloso, dado la sociedad en la que hoy en día vivimos y lo aburridos que podemos llegar a estar, pero sí que es cierto que, como hemos hablado y como ha dicho el profesor, ¿no? Bases científicas no hay ninguna. Es decir, todas son refutadas y evidentemente la Tierra no será sólida, pero de ahí a que habrá grandes cavidades, por supuesto. Mira la cueva Mamut que has mencionado, seguro que hay más grandes, pero ciertamente... Me he pasado ahí, son 600 kilómetros. Le he puesto un 1000 más, ¿no? Bueno, no pasa nada, eso y las comas ya sabemos. Pero que bueno... Yo pensaba que ibas a decir luego metros cúbicos, y digo, bueno, metros cúbicos No me parece tanto, pero... Perdón. Javier, hay una portada de ese libro del Dios humeante, donde aparece una especie de plano, de mapa. ¿Eso nos puede hablar de...? Sí, esto es uno de los planos más antiguos, ¿no? Bueno, el del Mercator que estamos hablando, ¿no? El que ahí te está diciendo que hay una energía interior, ¿no? Y ahí lo divide en 4 partes, ¿no? Y entonces, pues eso sería la tierra hueca ahí abajo, donde la energía central expande, donde hay muchísima agua, donde hay muchísima vegetación, y este hombre pues hace ese plano, fíjate, en el siglos muy atrás, ¿no? Entonces, es un punto de vista historicista, pero bueno, ¿de dónde lo ha inventado este hombre? O sea, no ha estado ahí dentro, ¿no? Quiero decir, bueno, solamente ha estado dentro, supuestamente, que se sepa, este submarino alemán que encontrará después. Pero me refiero, pero este mapa, como otros mapas que ha habido, no dejan de ser curiosos, ¿no? Porque es una fantasía de lo que podría ser, pero nadie ha estado ahí, quiero decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría hablar, por ejemplo, antes lo ha abierto Jaime, ese melón del almirante Richard Byrd, que al final es como un testigo de excepción de que en uno de los vuelos, claro, una persona pues de un nivel muy refutado, donde él tenía toda la credibilidad del mundo, pienso, ¿no? Y que al final le encargan, pues había hecho diferentes misiones por el mundo, y al final le encargan algo tan complejo como era ese viaje a la Antártida, un viaje para mí muy extraño, porque es rarito, sí. Llevan demasiados medios, barcos, aviones, realmente pues para dar una vuelta, ¿no? Me parece un poco raro, ¿no? Todo ese despliegue estadounidense, para nada. Pero él, no sé qué tiene de real, o si él lo llegó a decir o a escribir, porque sé que hubo varias entrevistas, lo de que ese vuelo, pues como que el avión pierde el control y lo llevan a una zona inhóspita de la Antártida, donde hay una temperatura estable, hay vegetación, hay personas, hay seres humanos, hay animales, en una zona donde no debería de haber, entre unas cordilleras. Esto es un tema que se ha especulado muchísimo, pero yo no sé qué hay de realidad, qué hay de mito y sobre todo luego qué ha ido engrandeciendo la gente sobre ello. A ver, el culpable del tema de Byrd es el señor Giannini, que en el año 57, es decir, un año después que muere Byrd, se inventa la historia de que Byrd había estado en el Polo Norte, que había hecho 3.700 kilómetros más allá de lo que era el Polo Norte, digamos, que habían descubierto supuestamente Peary y el, ¿cómo se llama el otro? Bueno, es igual, los que llegaron teóricamente, que dice que él iba volando, entonces se mete en la tierra hueca, ve un mamut, bueno, ve varios mamuts vivos corriendo, y que aterriza y contacta con unos seres que habían allí, que le explican cosas de la tierra hueca. Bien, eso lo cuenta Giannini. Lo que pasa que... Y se basa Giannini diciendo que Byrd tenía un diario secreto, ¿vale? Que había escrito explicando este viaje. Bueno, ese diario secreto estaba perdido. Bueno, muchos años después el hijo de Byrd lo encuentra, el diario. Anda. Y en el diario, primero, que Giannini dice que ese viaje de Byrd fue en el 47, es decir, 2 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial. En cambio, en el diario secreto escrito por el propio Byrd dice que fue en el 27. Ojo, 20 años antes. Cuidado. Y ahí queda clarísimo que Giannini se lo había inventado todo, porque Byrd dice que lo que hacían era estar en una isla cerca del Polo Norte, iban haciendo kilómetros, porque obviamente no podían hacer 3.000 kilómetros, como dice Giannini, porque tienes una avioneta y no caben el fuel ni pueden llegar, ¿no? Y entonces lo que hacían eran pequeños viajes, pero nunca hablan ni de mamuts ni de nada. O sea,
Entonces, ni de un contacto ni de una entrada a tierra hueca, que no estuvo. Y de hecho el piloto que iba con él, el copiloto, también dice que no, que ellos iban haciendo, buscando, pero que no, ni tierra hueca, ni mamuts, ni nada. ¿y qué sentido tendría generar esta historia? Bueno, Giannini vendió muchos libros con esta teoría, ¿no? Claro, porque Giannini lo que él apostaba era decir, hay un diario secreto que lo explica todo, pues sin suponer que años después iba a aparecer ese diario donde desmentía toda su teoría. Entonces él dijo, bueno, pues yo lanzo la teoría, me voy a hacer famoso diciendo que el señor Bert, que acaba de morir por cierto el año pasado, no puede aportar nada, ha muerto, ¿no? Y yo lanzo esa teoría, me voy a hacer famoso y punto. Pero Y a cambio también tumbó un poco la reputación de Bert. Totalmente, claro. Y gracias al hijo de Bert, cuando encuentra los diarios, el diario secreto, dice, ya señores, mi padre, no, esta fantasía que explican es mentira, ¿no? Entonces ese es el tema. O sea, que él nunca había visto ese diario. Por supuesto. Sino como en una conversación que había tenido Sabía con Bert. que había un diario secreto, pero no, y apareció al final. Giannini mal. Sí, Eso mal, no. muy mal. Eso no, Giannini. Es que, Eso no. fíjate, estaba buscando alguno de los extractos del libro de Giannini y dice lo siguiente, ¿no? Estas son palabras que pone en boca o en pluma del almirante Byrd. Dice, a medida que se avanzaba más allá del punto polar, se observó directamente bajo el curso del avión tierras y lagos sin hielo y montañas donde el follaje era abundante. Además, una breve reseña periodística del vuelo sostuvo que un miembro de la tripulación del almirante había observado a un monstruoso animal de color verdoso que se movía a través del matorral de esa tierra más allá del polo. Hay un problema con el tema del almirante Byrd y es que hay que diferenciar todo el tema de la tierra hueca, de cómo se relata que su avión cuando en la Antártida entra en un valle frondoso, es captado por unas naves que lo llevan ante vamos a llamarlo el rey del mundo, ¿no? Por hacer ese símil con Agartha, y que son además rubios y bueno, altos, son arios, poco menos, y entonces le dan unas instrucciones, hablan con él, luego lo devuelven y tal, con lo que dijo, y esto sí que es así, al diario El Mercurio cuando vuelve de la Operación High Jump. Cuando él vuelve de la Operación High Jump, viene a decir, no son las palabras exactas, pero se puede buscar en internet, que el mundo libre tiene que estar preparado para una eventual guerra con naves que pueden ir de uno a otro de los polos en pocas horas. ¿Vale? Está hablando de aeronaves, que son las que provocan, según se puede interpretar de estas palabras, que la operación High Jump, que iba para 6 meses, me parece, no sé si estuvo 4 o 5 semanas, tuviera que volver además con bajas y averías. Por el hielo, por las malas condiciones o por estas naves de las que habla Byrd, que fueron atacados. Claro, los que son fans de la conspiración y del establecimiento de una base nazi en la Antártida, que ligan siempre con el cable ese de Donitz, que nunca se ha demostrado, ¿no? Que existiera, para nada. ni siquiera que lo dijera en un discurso. ¿Qué cable? Bueno, era un telegrama que decía algo así como que la Kriegsmarine se enorgullecía de haber construido para el Führer un Shangri-La o una fortaleza inexpugnable en los confines del mundo. Algo así venía a decir, ¿no? Pues claro, ya tienes todo montado. Y dices, vale, la operación High Jump va a la Antártida a destruir la última base nazi que queda. Salen los platillos volantes, que están los planos de los Brill y de los Hanfu, que yo creo que nunca llegaron a construirlos, aunque los planos estén. Les atacan y tienen que salir por patitas. Y eso, claro, lo hilas. O sea, esto es como los murciélagos saliendo de una cueva. No, pero lo hilas con los submarinos perdidos que aparecen a los meses en Argentina, con la Villa Canaria esta que no me acordara cómo se llama. Sí. Pero Winter. La Villa Winter que hay en Canarias, que también parece que tiene debajo, en Canarias, un búnker debajo y van los submarinos y tal. Claro, pues ya tienes la historia montada. Como tú bien dices, un plan sin fisuras, todo. No, es que aquí sí que no te dejan una fisonomía, lo único que te lo tienes que creer. Bueno, aunque luego tienes también mitos germánicos, como las montañas de Eisenach y de Gotha, que decían que tenías accesos al centro de la Tierra. Hay varios puntos de acceso. Al final, la vida en el centro de la Tierra es que te viene de Gilgamesh, que serían bueno, un poco la épica más antigua de la humanidad, de hace 4.500 años. Eran sumerios, o sea que... La primera epopeya, sí. La epopeya donde él ya habla de esas criaturas, de todo lo que... Bueno, esos mitos, ¿no? Que aparecen casi luego, como vamos a ver en Orfeo Eurídice, pues al final van bajando al centro de la Tierra por amores, desamores. Aquí pues habría deidades que van apareciendo allí. Pero
Sí que me gustaría tratar este tema del submarino, Javier. Sí. Bueno, primero corre por ahí un mapa que es muy curioso. Es un mapa grande, ¿no? Hay un mapa grande donde hay la parte escrita, que eso es de los años 40, y dice, bueno, esto son cosas secretas, y un informe secreto que dice que está dirigido a los comandantes de submarinos. Y entonces dice que es un mapa para atravesar la profundidad de los mares con submarinos, pero la gracia que tiene esto que dice aquí, instrucciones para pasar a través de los espacios y los corredores del viaje a Agartha. Agartha, ¿vale? Con sus vásticas, sus historias. Bueno, eso es un mapa curioso, pero lo más curioso es el submarino este famoso, que es el U-Boot 209. Pero ese mapa, o sea, ¿tú has podido comprobar si es No. original o no? No, digo la portada. Esto. Sí. No. Claro, no. es que eso Ahí lo puede está, inventar cualquiera. que podría ser. Ahí está. Yo no pongo la mano en el fuego por este mapa, pero no deja de ser curioso. Bueno, también decir que en la NENERVE había un departamento de espeleología y de cuevas, ¿vale? Mira, Ojo, no de los sabía. 42 departamentos había uno que estaba especificado sobre cuevas y espeleología. Y su misión, buscar minerales y... Todo, es decir, investigar las cuevas. Lo que pasa es que la guerra lo truncó todo, pero bueno, que sepáis que había ese departamento. Bueno, el famoso en el año 47, 2 años después de acabada la guerra, se recibe una carta de un submarinista en la que dice lo siguiente. ¿De qué U-Boot has dicho que era? El 209, U-209. Tengo aquí mi base de datos de U-Boot. Vale. Entonces, esta carta está enviada desde México. Es decir, se supone que el submarino este 209 había llegado a la Tierra Roca. Ahora lo van a leer, es que la carta no tiene desperdicio. Sale, van a México, echan en el buzón, claro, porque en la Tierra Roca no hay buzones, ¿no? El servicio de mensajería, claro, normal. Se la envía a un colega submarinista que vive en Nueva Zelanda. Y esa carta después se la envían a Miguel Serrano en Chile, y es el que la publica por primera vez. Y la carta dice lo siguiente, la voy a leer en castellano, la traducción. Dice, esta carta será una sorpresa para ti. El submarino U-Boot 209 lo ha logrado. La Tierra es hueca. El doctor Haushofer y Hess, Rudolf Hess y Haushofer, estaban en lo correcto. La tripulación completa se encuentra bien, pero no podemos volver. No estamos prisioneros. Pero estoy seguro que este mensaje te llegará y este es el último contacto con el U-209. Nos volveremos a encontrar nuevamente, camaradas. Estoy preocupado por la forma en que la vida, la superficie, bla, bla, bla. Dios bendiga por siempre nuestra Alemania. Y te está diciendo que este submarino, que desapareció en mayo del 43, reaparece en el 47, ha encontrado la Tierra Hueca y se quedan a vivir en la Tierra Hueca. Ahí está el tema. O sea, de la marinera. ¿Y esta misiva cómo llega? Esta misiva llega, la original, bueno, ya se verá en el... En una botella, a lo mejor. Sí, no, Es casi como un teletipo. está enviada desde México. Lo que digo, que de alguna manera estuvieron en la Tierra Hueca, salen para despedirse del mundo. Digo yo, es que no hay nada explicado. Y vuelven. Entonces echan esta carta para que sepa su colega submarinista, que está en Nueva Zelanda, que están vivos, que aunque desaparecieron en el 43, siguen vivos, pero están en la Tierra Hueca y ahí están y no van a volver. Además, sabes que la Tierra Hueca... el índice de vida es 200 o 300 años. O sea, no son inmortales, pero se alarga sabía. mucho la vida. ¿Ah, sí? Pues claro, es fantástico. ¿Esa es la teoría? Claro. Sí, Claro. sí. Claro. ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí. Es una historia muy bonita, pero claro, Ya. yo en mi base de datos Vaya. tengo lo que pasó con el 209. con el U-209. Vale. ¿no? Y os lo voy a leer, pero son 2 párrafos. Dice, mira, esta es la 12ª patrulla de las que hizo este sumergible durante la guerra. Zarpa de Kiel el 6 de abril de 1943 para patrullar en el Atlántico Norte. Correcto. En el trayecto, a partir del día 22, va operando contra el convoy HX-264 al sudeste de Groenlandia. Pierde el contacto con el convoy el día 24 y entonces el U-209 forma parte del grupo STAR, que se está formando una línea para patrullar el sur de Islandia. Bueno, van pasando un poco los días, es que si no se va a hacer muy largo. Claro. Bueno, los 29 U-Boot que se llegaron a juntar continúan con la búsqueda de un convoy y el día 4 se supo que el convoy se había desviado y que no lo iban a encontrar y les dan nuevas posiciones. Al amanecer del día 5 de mayo, 25 U-Boot se acercan al convoy, que lo habían encontrado. Al atardecer aparece una espesa niebla y se pierde el contacto. En plena niebla, los escoltas del convoy realizan numerosos ataques con cargas de profundidad. El 6 de mayo por la mañana el convoy fue de nuevo divisado, pero las duras condiciones meteorológicas obligaron a suspender la operación. El U-209 no llegó a atacar al convoy.
pero sin embargo el día 7 sería detectado y fue atacado, resultando gravemente dañado por las cargas de profundidad lanzadas por un avión Catalina del Escuadrón 5 de la RAF, además pilotado por el señor B.H. Moffitt. A partir del día 9 no se supo nada más del 209, seguramente se hundió a causa de los daños sufridos en el ataque anterior. No hubo que se sepa supervivientes, 49 muertos. La posible posición del hundimiento del U-209 es 52 grados norte, 38 grados oeste. Bueno, pues que se hundieron y se metieron en la tierra hueca. Claro. Pero eso es lo que dice tu base de datos. Claro. Es que desconocía, tenías una base de datos de Yo me quedo con la submarinos. historia de la Tierra Hueca. Me parece mucho más maravilloso pensar que hay un submarino alemán con una tripulación viviendo allá abajo. Incluso a día de hoy puede ser, porque sí, si sí, viven claro, 200, claro, 300 claro. años, ¿Y se conoce algún tipo de experimento o pruebas en el interior de la Tierra? Por parte de los nazis, dices. No, hay una que es en la isla de Rügen, que durante 5 días, en el año 43, pusieron unos 20 o 30 radares hacia el Sol. Esa es la única. Y luego la prueba atómica que hubo en Rügen también, pero no, nada. La prueba atómica. Sí, la bomba atómica fue lanzada en la isla de Rügen. Los nazis la probaron antes. Otto Hahn era el físico, el premio Nobel de Física. De hecho, hay la teoría que dicen, lo siento por Oppenheimer, que la bomba fue robada del Tercer Reich, llevada a Estados Unidos, y después ahí ya la perfilaron, hicieron más y la lanzaron después en Hiroshima y Nagasaki. O sea, que fue un invento del Tercer Reich que no utilizó. Bueno, hay un artículo, ¿no?, de un periodista italiano que descubre, o sea, que le llevan a ver una Eso prueba es. de armamento y lo que él relata en el artículo, o sea, no dice que sea una bomba atómica, dice, o sea, es efectivamente lo mismo, una gran explosión, Eso los es, árboles eso se es, tumbaron, eso es, apareció eso una es. seta, una especie de hongo, o sea, Eso es. lo que descubre... En la isla de Rügen, sí. Claro, pues dice, es una bomba atómica, ¿no? Claro, sí, al uso, sí. Sí, yo creo que está bastante claro que los americanos lo que hicieron fue robar el proyecto, por supuesto. igual que se llevaron a Von Braun a la NASA y luego llevan a la Evidentemente, Luna. exactamente. Pero Uy. como tantas cosas. Personalmente, me parece que es un programa idóneo, perfecto para comenzar la nueva temporada. Nos deja toda la miel un poco en los labios. Y yo no sé qué teoría vosotros podéis tener de si existe o no posibilidades de vida en el interior de la Tierra. Si la Tierra sea hueca o no. En el próximo programa hablaremos incluso de la Luna. La Luna también hay teorías de que pueda ser hueca. No lo sabemos, pero desde luego hay vibraciones con sismógrafos muy interesantes que parece que dejan entrever de que hay posibilidad de una masa casi aérea en el interior que no es un estado sólido. Pero sobre el viaje al centro de la Tierra, quién sabe si algún día el ser humano, yo estoy convencido, no pueda obtener una tecnología suficientemente potente y que permita viajar a zonas más allá de la corteza terrestre, que permitan estar expuestas a unas temperaturas pues, inhumanas y sobre todo pues, que no haya una especie de mineral o de construcción para ello. Yo creo que sí, todos que se lo propongan. Pero cuando me he puesto a revisar cantidad ingente de documentos, me ha abierto la mente un montón el tema de la posibilidad de una vida en el interior de la Tierra. A mí no me parece descabellado, me dirá, qué locura está diciendo. Bueno, pero al final, si estamos viendo testimonios vivos, latentes, que nosotros podemos llegar de casi 100.000 años, de que alguien ha creído en ese contacto, o ha tenido, pues nosotros podemos verlo, podemos ver que ha habido un contacto con las paredes de diferentes puntos de la Tierra para intentar buscar una conexión con ese lugar, para intentar buscar una conexión con alguien que viva allí. A mí no me parecería descabellado de que no tiene por qué tener una forma humanizada. Siempre buscamos la forma humanizada, como allá en el cosmos. Es decir, bueno, pues que vendrán los extraterrestres con sus antenitas y diciendo, vengo dando amor, ¿no? Pero extraigo amor. Pero en realidad no. Las condiciones extraterrestres pueden ser simplemente moléculas o algo de unas formas completamente indefinidas, al igual que aseguran científicos que el núcleo de la Tierra es una forma indefinida, que no sabríamos definir esa forma ni ese color, porque nosotros no lo tenemos en nuestro día a día, en nuestra zona terrenal, sino que es algo completamente anómalo y amorfo, y esa vida en la Tierra no tiene por qué ser inteligente una forma humana, puede ser inteligente una forma pues, como un pez abisal, que nosotros lo vemos con esas antenas que tiene, pero este monstruo ¿qué es? Pues esos monstruos pueden tener un pensamiento avanzado. A mí no me parece descabellado en absoluto, o simplemente avanzado es tener la capacidad
de vivir y poder generar vida donde nosotros no podemos. Eso ya es un avance respecto al ser humano. Y lo estamos viendo en el lago Vostok, por ejemplo, que hay especies superhumanas, ¿no? Hay superespecies que están viviendo en unas condiciones que para nosotros son impensables. Entonces, eso para mí ya es una especie inteligente, porque ha sabido adaptarse a un medio que es completamente inhóspito y hostil para nosotros. ¿Y por qué no pueda existir alguna especie? Yo quiero creer que hay alguna especie que esté en ese lugar que sería imposible para nosotros, pero que se ha conseguido adaptar, o nosotros nos hemos conseguido adaptar a un medio que no era el nuestro, que es la zona exterior de la Tierra. ¿Por qué no? Que al final la zona exterior de la Tierra estaríamos en la zona más desprotegida que nosotros tendríamos. Las maravillosas escalopendras que encuentras en las cuevas, que ves unos bicharracos tremendos. Hay un truco cuando vayáis a las cuevas. Si queréis, en la zona más profunda, dejáis un trozo de queso y volvéis al cabo de una hora. Alucinaréis con las especies que van a acudir hasta allí. Unas arañas extrañísimas, unas escolopendras, unos bicharracos. Yo es que lo he hecho, decir, ¿pero qué es esto? Que al final están aclimatados a no ver la luz. Bueno, perdonad por mi casa. Vosotros, Silvia, ¿tú crees que puede existir una vida inteligente en el interior de la Tierra? Bueno, yo me inclino pues precisamente por esta última reflexión que estabas haciendo, de que quizá, ¿por qué no?, somos nosotros esa especie evolucionada que viene del interior de la Tierra y que salió en un momento dado para buscar otro lugar donde vivir, y nos adaptamos a la luz del sol, que al final, bueno, pues es un medio también bastante hostil, ¿no? Pero, o sea, lo podríamos ver desde ese punto de contrastes vista. continuos. Ahí abajo no es un contraste continuo, es estable. Entonces, más contrastes que tenemos aquí durante el año, el día, la noche. Es que ya nos quedan pues las premoniciones de los Simpson con los delfines. Al final están buscando otro tipo de medio, ¿no? No os fiéis si los veis salir de la arena, porque luego acaban con todos. Os hago un pequeño spoiler de ese capítulo. Dani, creencias respecto al interior de la Tierra. Me encanta. Es que ojalá haya expediciones para seguir generando túneles o intentar llegar hacia esos lugares. Pero claro, ¿qué tecnología utilizas? ¿Qué construcción tienes tú de taladros para poder seguir taladrando esas profundidades? Porque al final no tienes brocas que puedan llegar hasta ahí. Esto les pasa a las plataformas petrolíferas. Bueno, es que nos destrozan todas las brocas que tenemos. No, por eso no tenemos la tecnología. Lo que decía antes, se la llevó Bruce Willis al asteroide y se quedó allí para perforar tan profundo. El tema es que sí, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener vecinos abajo? Sí, quizá la vida sea muy diferente o no se parezcan siquiera remotamente a lo que somos nosotros. Estamos hablando de unas condiciones bastante hostiles a lo que nosotros entendemos por vida, ¿no? Hay un momento en que habrá una falta de oxígeno notoria, evidentemente. Oscuridad total. Adaptación. Sí, yo creo que obviamente hay infinidad de especies que no conocemos viviendo ahí abajo. Que sean inteligentes o no, depende de lo que nosotros consideremos por inteligencia, ¿no? Para mí, inteligencia es adaptarse a un medio. Claro, sobrevivir. Por eso digo, para otros la inteligencia será saber leer el paper de hoy, no lo sé. O sea, esto depende de quién lo diga, ¿no? Pero yo pienso que siempre subestimamos todo, ¿no? Y es muy humano también, es nuestra condición. Querer bebernos el zumo sin ni siquiera saber pelar la naranja, ¿no? O sea, no hemos escarabado nada. Cómo damos por sentadas qué tantas intenso cosas. es ese proverbio, creelítico, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante. Sí, no sé si puedo pensar, pero me gustaría creerlo, que hay algo ahí abajo, con la inteligencia suficiente como para poder, no sé si algún día, comunicarse con nosotros, pero por lo menos intentar. No, ¿sabes? Aunque se intentasen comunicar, nosotros no escuchamos abajo, escuchamos solamente arriba. Entonces, Sí, por claro. mucho que se quieran comunicar, yo creo que no tenemos ningún tipo de dispositivo que esté emitiendo mensajes. Joder, es que estamos emitiendo mensajes aquí, pero no de forma como nosotros ahora mismo, ¿no? Con las ondas, pues, que no tenemos intención de emitirlo a otros al exterior, pero se emite, sino de forma intencionada se están emitiendo mensajes. Pero nosotros a la Tierra no estamos, o a los océanos no estamos emitiendo ningún mensaje, los sonar de los barcos, pero es una cosa que va pasando por allí, pero no se están emitiendo mensajes. Mejor que no.
Sí. No vaya a ser. Fíjate, Bueno, ahora están las ballenas que salen y se No, están a cargando ver, barcos, ¿no? según- De los brincos que están lo pegando. último que llega a coquetear a la actualidad con la Tierra Hueca, tenemos el monstruoverso, que son esos titanes que viven bajo el suelo, entre Godzilla, King Kong, o sea que mejor no me señales, no vaya a ser que Me nos ha la líen. me ha encantado el programa. yo respecto a si la Tierra es hueca o no, yo estoy convencido de que hay cavidades más grandes de las que nos imaginamos. Ya que sea hueca con un sol en medio, no me lo creo. No creo que sea así. Que hay cavidades enormes, sí. Que hay vida bajo la Tierra está demostrado porque ya han encontrado a 5 kilómetros y pico de profundidad pequeños seres vivos y por lo tanto es un hecho científico que al menos a 5 kilómetros y pico bajo la Tierra existe la vida. Y se da la vida y además llevará miles de millones de años posiblemente sin evolucionar, igual que pasa en el lago Vostok en la Antártida, que por eso no quieren terminar de perforar porque no saben lo que puede salir de ahí. De la misma forma que están muy pendientes de lo que va saliendo del permafrost de Siberia según se va descongelando, porque ya hay bacterias que llevaban 25 o 50.000 años en hibernación y ahora de repente han Claro, despertado. es que el lago te puede matar a ti o tú a ellos. Bueno, Si tú tienes una puede conexión. haber un virus tipo gripe que se expanda y no tengamos anticuerpos y nos mande a todos al otro barrio. Respecto a vida inteligente, como decía Nacho, como decía Dani, depende de lo que tú entiendas como inteligente. Que puede haber especies que vayan más allá de lo que son los insectos, imagínate, ¿no? Pues topos, por ejemplo, que hayan tirado para abajo en vez de para arriba, que haya mamíferos de formas que no conozcamos. Yo creo que puede ser posible, porque en una cavidad lo suficientemente grande, habiendo agua y con la posibilidad de que haya luminiscencia de la misma forma que en las fosas abisales de los mares, tendrían luz y agua y puede haber cierta vegetación, ciertos hongos, musgos. Como solamente haya setas. topos viviendo ahí abajo, Jaime. Con lo cual, volviendo a la teoría de los Simpson, es posible que tengamos al imperio topo viviendo bajo nosotros. Y una topota madre. Silvia, tú ya has Ya, respondido. sí. Vale. Javier, tú Bueno. que eres el más escéptico de todos. Sí, aunque tu propia historia, lo que has investigado, tu escepticismo que pronto verá la luz, te ha sacudido. Bueno, mira, yo en el año 78 no habíais nacido, supongo, ninguno de vosotros. En el año 78 yo entrevisté al gran almirante Dönitz, que no me habló nada del cable este famoso, ¿no? Pero al que me gustaría entrevistar es al comandante del U-209, para que me explicara eso, ¿no? Y me remito al autor de Tarzán, Edgar Rice Burroughs, que en el año 14 escribió 7 libros sobre el reino de Pelucidar o algo así, o Peledar o algo así, que son unos seres reptiles con forma humana que salen de vez en cuando a la superficie, cogen a los terrestres y los llevan para abajo y los esclavizan, ¿no? Entonces, yo soy como Santo Tomás. Si no lo veo, no lo creo, y si no tengo un documento, menos todavía. Entonces, efectivamente, soy escéptico y yo personalmente no creo que haya seres inteligentes, que haya bichos, segura, vamos, evidentemente, ¿no? Entonces, yo soy muy escéptico con eso. Acabas de desvelar el argumento de Iron Sky 2, que va de cómo los reptilianos gobiernan la Tierra desde dentro de la Tierra. Sí. Anda, pues mira, el Iron autor de Sky- Tarzán, ¿eh? Iron Sky 1 va de que los nazis tienen una base en la Luna Ah, sí, aquello, sí. y vienen y invaden otra vez la Tierra. Y Iron Sky 2 va de que son reptilianos y están en el interior de la Tierra. Pues mira. Y yo, por si acaso nos escuchan desde la base de la Antártida, yo le mando un saludo a Hans Kanzler, que es el que seguro que está detrás de todo esto. Jaime no es hostil. Y que si vive en 200 o 300 años estará escuchándonos seguro. Exacto. Y que se comuniquen con nosotros, por Dios. Me ha encantado lo de la vida de 200, 300 años Yo eso no lo sabía. Sí, en sí, la sí. Tierra. Bueno, es una teoría como otras, ¿no? Sí, sí. Ahí cabe todo. Ahí cabe todo, sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho. Me ha parecido un programa lleno de teorías. Yo, por lo visto, he vuelto muy conspiranoico, más que nunca. Pero ¿por qué no? Al final, cuanto más te informas, más te sorprenden las cosas. Así que cojan aquí hemeroteca, empiecen a buscar. Y qué bonito todas las escrituras y todas. Es que todas las culturas, desde los tibetanos, los jardines subterráneos, los celtas, Cruachan, la puerta del infierno, extrañas criaturas, los moradores en Papúa Nueva Guinea, que se cree que los primeros creadores vienen de unas zonas subterráneas. Al final es increíble, ¿no? Y
incluso los estudios de los meteoritos, que también hablaban de los meteoritos, las vibraciones que emitían en la Tierra. Genial, genial, genial. Un programa fantástico. Y en vez de buscar la Tierra plana, es un poco complicado, ¿no? Con los barcos. No creo que encuentren esa catarata que pueda llevarles a un abismo, pero ¿por qué no? A ver si se animan a bucear y buscar en las profundidades de la Tierra. Seguro que se encuentra alguna cueva que, como hablaban en la antigua Grecia, aparecía ahí esa sibila de Cumas que protegía de la laguna Estigia, que era aquella que al final, iluminados por el dios Apolo y el que continuaba ese río, podía llegar a esas lagunas del más allá. Quizás solamente son los moradores de las almas, igual es el mundo de los muertos, que para algunas culturas era el mundo de los vivos. Feliz noche y próxima semana más aquí en Abismo. Un abrazo enorme.